grande. Un abrazote grande desde Santa Cruz, Bolivia. Sé que hay varios bolivianos aquí que se han conectado, he visto. Bienvenido a Jaime. Jaime también es coordinador en La Paz de Fundamentos para la Familia, Jaime Escobar. Bueno, a ver, en la anterior reunión, el anterior mes, en octubre, comenzamos con una serie de cómo lidiar con la ofensa. Yo he hecho como una serie de 5 temas en realidad y quería darlos los 5 temas, pero no, el año no fue corto. Y al ser esta la última reunión del año y nosotros todos pensamos como Dios nos hizo en ciclos, ¿sí? Todo en la vida funciona en ciclos y nosotros estamos cerrando un ciclo este año. Ya estamos casi entrando al último mes del año y obviamente abrimos otro, ¿sí? Y parte de esta época, de esta fecha, es que nosotros comenzamos a hacer como una revisión de cómo nos fue en el año y una planificación de qué queremos que suceda el próximo año. Entonces, por eso es que yo decidí dar la última parte, porque una de las cosas que evita que prosperemos, que avancemos, es el tema de perdonarnos a nosotros mismos. La culpa, la vergüenza son temas que nos amarran a nuestro pasado cuando no nos perdonamos. Y cuando estamos amarrados a nuestro pasado, obviamente no hay progreso, ¿sí? No hay prosperidad, no podemos avanzar porque estamos amarrados a nuestro pasado por causa de una ofensa, por causa de algo que hicimos y nos culpamos, por causa de alguien nos ofendió y de repente nos sentimos culpables, lo cual es muy extraño, ¿no es verdad? Pero yo he encontrado personas que, por darte solo un ejemplo, personas que han sido muy lastimadas, han sido codependientes de los malos hábitos de otras personas y estas personas se sienten culpables de lo que les sucedió. Por ejemplo, una violación. Las personas se sienten culpables de que ellas fueron las causantes o los que originaron la violación, lo cual no es algo racional. ¿Por qué? Porque es algo espiritual, ¿no? El perdón es algo muy espiritual. Entonces, una de las grandes amarres, los lazos impíos que tenemos para nuestra prosperidad, nuestro crecimiento espiritual, o como dice Tercera de Juan, para que prospere tu alma, para que prospere tu alma, entonces es precisamente el perdón. Cuando no nos perdonamos a nosotros mismos, no podemos prosperar, no puede prosperar nuestra alma cuando no nos perdonamos a nosotros mismos. Entonces, hoy voy a hablar de eso. Yo te pido que vayas tomando nota de lo siguiente. Primero, que busques en tu Biblia eh, Salmo 103, ¿ok? Salmo 103 va a ser uno de los ejes centrales de esta enseñanza para que lo vayas buscando ahí en tu Biblia. Lo puedes ir leyendo. Y la otra cosa es que puedas anotarte ahí estas preguntas, ¿sí? Son 3 o 4 preguntas. La primera es, ¿de dónde vengo? Tienes que hacerte la pregunta en primera persona, ¿ok? Tienes que hacerte la pregunta a vos mismo. ¿De dónde vengo yo? ¿Ok? La segunda pregunta que debes contestar es, ¿hay alguien que me mira a mí? ¿Alguien que me mira? ¿Sí? ¿Alguien que está atento a mí? La tercera pregunta, ¿hay alguien que se preocupa por mí? ¿No? Y la cuarta pregunta, ¿alguien me ama? ¿Sí? ¿Alguien me ama? Porque hacernos esas preguntas y contestar esas preguntas es algo muy importante para afianzar nuestra identidad y nuestro destino.
Y voy a comenzar a leer Salmo 103 desde el primer versículo. Dice, bendice alma mía a Jehová. Está hablando del alma, de mi alma, mis emociones, mi intelecto, ¿verdad? Mi voluntad. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ahí está hablando de espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. A ver, primera cosa, no olvides ninguno de sus beneficios. Muchas veces nosotros olvidamos en los afanes de nuestra vida, en las angustias, a veces nuestro enfoque en las cosas de la vida nos hace olvidar de las bendiciones que hemos recibido de Dios. Nos pasa como Pedro, ¿no ves? Caminando, saltando de la barca, con mucha fe, enfocado en nuestro Señor Jesucristo, mirando a nuestro Señor Jesucristo, caminó, porque es importante entender que aparte de Jesús, el único hombre que caminó sobre las aguas fue Pedro. Pedro caminó sobre las aguas. Él dio varios pasos, él saltó de la barca y no se hundió en el lago, en el mar de Galilea, ¿no es verdad? Él caminó sobre las aguas. Pero luego comenzó a ver las olas, el viento, que las olas crecieron y comenzó a ver sus circunstancias, lo que estaba pasando a su lado y perdió su enfoque en Cristo. Entonces comenzó a hundirse. Eso nos pasa a nosotros. Nos olvidamos de que Él nos perdona todas nuestras iniquidades, que Él sana todas nuestras heridas, sean heridas del alma, emocionales o sean heridas físicas. El que rescata del hoyo nuestra vida, el que corona de favores y de misericordia. Él nos corona de favores y de misericordia. Y la misericordia significa perdón. Entonces, el versículo 5 dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Ok, me gusta este versículo, rejuvenecer como el águila. Ojalá fuera también en el cuerpo, la verdad, pero no llega a eso, pero sí nos rejuvenece el alma, nos rejuvenece nuestros pensamientos, nos rejuvenece nuestras emociones, nos rejuvenece nuestro espíritu, ¿ok? Como el águila levantamos de nuevo. Es importante entender por qué hace este ejemplo del águila en la Biblia varias veces, y es que según algunos estudiosos que estuve leyendo, el águila cuando llega a los 40 años está a punto de morir porque primero su pico es muy curvo, se crece mucho y es muy curvo, sus garras son muy largas y se crecen mucho, ya no puede cazar, ya no puede usar el pico para cazar o las garras para agarrar la presa. Y por otro lado, su pelaje es muchas plumas, hay mucho peso, ya no tiene la habilidad. Y sucede un rejuvenecimiento porque él se sube a la montaña alta, rompe su pico, se saca el pico, se saca las uñas con la piedra y antes de sacarse el pico y las garras, se saca las plumas. Con el pico se lastima para sacarse las plumas y disminuir su peso. Es algo muy doloroso esa renovación, ¿eh? Muy doloroso para el águila, sangra mucho, pero después nace un nuevo pico, nace nuevas garras y su nuevo plumaje es nuevo, ya no están las viejas plumas pesadas y puede tener otros 40 años de vida. Entonces, ese proceso de rejuvenecimiento nos lo hace a nosotros el Señor en nuestra alma, en nuestro intelecto, en nuestro espíritu. Él hace justicia y el versículo 8 dice, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Ok? Entonces,
cuando vos vas leyendo esto, tenés que ponerte vos en ese lugar, en el lugar de David, el que está cantando este salmo y hablándose a sí mismo es el rey David, ¿ok? Es palabra que Dios le colocó en su corazón, verdades que Dios le colocó en su corazón. Y él reconocía ese proceso en el que él estaba. Eso va contestando de dónde venimos. Eso va contestando si hay alguien que te mira, hay alguien que se preocupa por vos, si hay alguien que te ama. ¿Okay? Entonces, en el versículo 10 dice lo siguiente: no ha hecho con Ya nosotros conforme a nuestras iniquidades, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Entonces aquí dice lo siguiente que es importante entender: no importa el tamaño de tu pecado, no importa. Dios no te va a hacer pagar conforme a tu pecado. Dios no te va a devolver conforme a tu iniquidad, porque su misericordia, que está por encima de los cielos, así la engrandeció su misericordia para perdonarnos a los que le tememos. Y fíjate que dice: cuanto está lejos el oriente de occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Es interesante, yo me puse a buscar a algunos teólogos estudiosos de la palabra, por qué no dice norte-sur, sino que dice oriente-occidente. Y hay unos estudios muy interesantes. Mira lo que dice: si vos te vas hacia el norte, buscando el polo norte, lo vas a encontrar, ¿sí? Vas a subir y vas a llegar al polo norte y lo vas a encontrar. Si por otro lado te bajas al polo sur, también lo vas a encontrar, ¿ok? Entonces, si vos querés viajar al polo norte, vas a llegar al polo norte. Pero si vos viajas al polo sur, también vas a llegar al polo sur. ¿Ok? Entonces, pero cuando te fijas en el mundo, en cualquier lugar del mundo que estés, nunca vas a llegar al oriente o al occidente en el globo terráqueo. Nunca. ¿Te has dado cuenta de eso? Al girar así, yo estoy en Bolivia y tengo un oriente y un occidente. Ustedes están en Colombia, en otras partes del mundo, no importa si están en Estados Unidos, no importa si estás en la China, no importa si estás en Israel o en la India, siempre va a haber un oriente y un occidente. Y como el globo gira así y es redondo, entonces no podemos llegar al oriente. Donde sea que estemos, vamos a tener un oriente y un occidente. Así es esa misericordia y cómo Él aleja de nuestras rebeliones de su corazón. ¿Ok? Así es el tamaño inmenso del perdón de Dios para con nosotros. Entonces, y ese perdón está basado en su amor. Por lo tanto, hay alguien que te ama. Hay alguien que te ama. Pero si vos buscas ese amor en las personas, nuestro amor como personas es limitado, siempre va a ser limitado. Pero ese amor de Dios es totalmente ilimitado. Porque en el versículo 13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, algo chiquitito. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. ¿Sabes? Nosotros tenemos aquí en mi ciudad, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, hay una plantita, le llamamos lirios nosotros, que siempre con las primeras lluvias de septiembre, a finales de septiembre, florecen aquí en los jardines de la ciudad, en las avenidas, en todas las avenidas, y duran 2 días y se secan totalmente.
Pero yo y mi familia y mis hijas siempre ha sido una alegría. Mi esposa que siempre buscaba cómo motivar a nuestras hijas para que vayan al colegio, nuestros hijos, cuando comenzaban a salir esos lirios en los jardines aquí de la ciudad y ella los llevaba al colegio, le decía, salieron los lirios, pues ya estamos cerca de fin de año, ya llegan las vacaciones. La verdad, entonces eso los motivaba a nuestras hijas y a nuestro hijo para seguir yendo 2 meses más al colegio. Entonces, pero esas hermosuras, esos lirios del campo, 2 días duraban y de ahí se morían, no aparecían más, aparecían en otros jardines, en otros lugares y de ahí ahora, por ejemplo, en esta época, ya no aparecen, ya no los tenemos, ya es hasta el año. Así somos nosotros comparados con Dios. Entonces pasa el viento y perecemos. ¿Ok? Eso es lo que dice y Dios sabe esas cosas. Por eso es que su misericordia, el versículo 17, la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que temen. Desde la eternidad hasta la eternidad. No tiene fin ese amor, esa misericordia, esa preocupación por vos. ¿Ok? Sobre los que guardan su pacto. Entonces, en este Salmo 103, yo he contestado para mí en lo personal estas 4 preguntas. Sé de dónde vengo, mi creador. Hay alguien que me mira, Jehová Shammah, dice la Biblia, que me mira, está atento a mí, se preocupa por mí. Es alguien que muestra su amor a través de su perdón. ¿No es? Y eso es algo muy importante que vos podás preguntarte esas 4 preguntas. ¿Cómo te sentís vos? Porque si vos no sentís que Dios te perdona, estás en un serio problema, ¿no? Al final de la charla de ahora vamos a ver qué sucede con eso. Entonces, aquí nos dice que la misericordia de Dios está ahí para cada uno de nosotros. Quien escribió este salmo, quien cantó este salmo, quien se lo dedicó a Dios este salmo, estaba seguro que Dios lo había perdonado. Y por esa razón, él se perdonó a sí mismo. Fue el rey David. Y yo te pregunto algo. El rey David cometió adulterio y luego para inscribir el adulterio asesinó al marido de Betsabé. Entonces cometió adulterio, asesinato, lo pensó, lo planificó el asesinato. Entonces la pregunta, en méritos propios de David, ¿merecía ser perdonado? Mi respuesta es no, no merecía. Él como persona por su propia obra. ¿Merecía David la misericordia? No, no tenía mérito para mí. Pero había algo en él. Él sabía que Dios es un Dios de misericordia, que era un Dios bueno, y por eso apeló a la misericordia de Dios. David apeló a la misericordia de Dios. Y eso lo podéis ver en Salmos 51. El Salmo 51 fue escrito después de que David estuvo con Betsabé. Después de que vino Natán, ¿verdad? A reprenderlo. Natán el profeta lo reprendió por lo que él había hecho. Entonces, David en su proceso de arrepentimiento, él apeló a la misericordia de Dios. ¿Y cómo fue lo que hizo? ¿Qué pidió? ¿Qué habló a Dios? Está en Salmo 51. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Él sabía cuál era la misericordia. Él sabía cuál era el tamaño de la misericordia de Dios. Él lo había escrito en Salmo 103, cómo era de que iba a sacar las iniquidades, apartar, alejarlo de sus iniquidades desde el oriente hasta el occidente. Iba a alejar sus rebeliones.
Él sabía que la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿No es verdad? Entonces dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y sigue diciendo, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Aquí viene algo que te quiero decir en esta charla. Son un proceso de 3 pasos para perdonarte a ti mismo. Ok, es un proceso de 3 pasos que vamos a ver en esta charla para perdonarte a ti mismo. Y aquí viene uno, dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado. Está siempre mi pecado delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces, el primer paso para perdonarnos a nosotros mismos es reconocer que hemos pecado. David lo reconoce aquí en Salmo 51, pero también está bien explícito en 2 Samuel 12, cuando es reprendido por el profeta Natán. El profeta Natán en 2 Samuel 12, desde el versículo 13, puedes leer, después que Natán viene y le hace la analogía, ¿no? Todos sabemos cómo se presentó, le hace una parábola y le dice, ese hombre fuiste vos. ¿Cuál es la respuesta de David? Dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. El primer paso es reconocer que hemos pecado y contra quién hemos pecado. Muchas veces pecamos contra Dios, pero también pecamos contra las personas a nuestro alrededor, contra las personas que ofendemos. Tenemos que aprender a lidiar con esa ofensa que sale de nosotros. Reconocer que somos culpables de algo que lastimó a otras personas. El orgullo no nos permite reconocer que hemos pecado contra otra persona, contra las personas que están a nuestro alrededor, contra las personas que debemos amar, contra las personas que debemos proteger. Nosotros la estamos lastimando. Entonces, nosotros tenemos que primero reconocer contra quién hemos pecado. ¿Contra quién hemos pecado? Contra Dios, pero también contra qué persona hemos pecado. ¿Qué hemos hecho? ¿Cuál es nuestro papel en la herida de otras personas? No está. Esto fue lo que pasó con el hijo pródigo en la parábola que Jesús nos enseña. Lucas capítulo 15, 18 y 19 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este hijo, todos conocemos la historia, la parábola del hijo pródigo, se da cuenta después de hacer todo lo que hizo, que pecó contra Dios y pecó contra su papá. Voy a ir donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces el proceso inicia en eso, un reconocimiento, ¿sí? Y es con humildad. Cuando el orgullo está presente en nosotros, nosotros no podemos reconocer eso, porque queremos tener la razón y el orgullo no nos permite decir me equivoqué. He pecado contra ti, te ofendí, pequé contra Dios porque le fallé a Dios, violé sus mandamientos.
¿ok? Muchas personas, inclusive hasta por conservar su estatus, a veces espiritual, como cristiano, no queremos reconocerlo. Pero no importa el estatus si nosotros estamos en pecado. No importa el título que nos pongamos como buenos cristianos si estamos pecando contra Dios y contra las personas. Entonces, reconocer que hemos pecado y contra quién hemos pecado. El segundo paso es arrepentimiento y pedir perdón. Segunda de Samuel 12:16, dice 16:17. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David, entró y pasó la noche acostado en tierra y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. David, ¿qué hizo? Hizo una demostración física de su arrepentimiento como era en esa época. En esa época la gente no comía cuando mostraba signos de arrepentimiento, signos visibles. El apóstol Pablo nos dice que debemos siempre tener frutos de arrepentimiento. El arrepentimiento no es un discurso. Muchas veces nosotros confundimos dos cosas. La primera es que creemos que el arrepentimiento es un discurso. Decimos, sí, estoy arrepentido, pero seguimos haciendo lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Si yo discurseo de la boca para afuera, pero en mi corazón no estoy convencido y no reconozco que yo pequé contra Dios y contra alguien, no hay arrepentimiento. No es arrepentimiento. No hay arrepentimiento en el corazón. Y la otra cosa que la gente confunde es arrepentimiento con remordimiento. Hay gente que tiene un peso, una culpa, llora, algunas costumbres hacen penitencia y ese tipo de cosas, pero siguen haciendo lo mismo, siguen pecando lo mismo. Eso no es arrepentimiento, ese remordimiento no te lleva al arrepentimiento. Hay que reconocer y hablar con Dios y con la persona de que no somos dignos de confianza. ¿Okay? Hay que pedir perdón por eso. Y eso es lo que hace David. Rogó a Dios por el niño porque iba a haber una consecuencia. Y comenzó a ayunar y se quitó la ropa y se echó en el suelo y se echó en ceniza. La característica de echarse en ceniza era buscar un sufrimiento porque la ceniza es ácida. Si vos te quedas mucho tiempo con la ceniza, te llaga el cuerpo, hace llagas en el cuerpo porque es ácida. Entonces, los ancianos estaban preocupados, su gente del reino estaba preocupado porque el rey estaba en esa condición. No había quien reine porque el rey estaba en un estado de ayuno, en un estado de tristeza, en un estado que no podía gobernar y por eso era la preocupación de la gente que los rodeaba. Ese tipo de actitud también la tuvo el hijo pródigo, siguiendo con el mismo ejemplo, el otro ejemplo que el Nuevo Testamento. Lucas dice, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Ese era el pedido, eso es lo que estuvo en el corazón del hijo pródigo cuando se arrepintió. No merezco ser llamado tu hijo. No merezco que me den las condiciones que yo tenía antes. No soy digno de eso. Trátame como uno de tus jornaleros, como lo común, ¿verdad? Ahora, la actitud del padre, del hijo pródigo, que es la imagen de Dios con nosotros, es de perdón total y lo restituye como hijo, ¿no es verdad? Así hace Dios con nosotros. Dios nos restituye como hijo. Pero obviamente cuando yo digo que estoy arrepentido, pero quiero seguir teniendo mis beneficios, la confianza de la persona a quien yo la lastimé, y si no confías en mí, significa que no me perdonaste. Eso se llama manipulación. Yo lo he visto mucho en matrimonios, por ejemplo. Matrimonios donde, te doy un ejemplo, matrimonios donde han habido adulterio. La mente del hombre
especialmente el hombre que no está con Dios, reconoce que cometió un error, reconoce que es pecado, reconoce que el adulterio lastimó a la esposa y se arrepiente de ello y quiere dar la vuelta a la hoja inmediatamente y quiere que la esposa lo trate como si no hubiera pasado nada, porque esa es una demostración de perdón, y quiere que la esposa vuelva a tener confianza en él, y quiere que la esposa sea cariñosa con él, y quiere que la esposa tenga sexo con él, y quiere que la esposa actúe en su vida normalmente como si no hubiera pasado lo que pasó. Y no entiende ese hombre que lastimó y que la confianza hay que reconstruirla, que el afecto de la esposa debe volvérselo a ganar, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque hay un daño, pero generalmente el hombre quiere que volver a recuperar su estatus de esposo, de hombre en la casa, como si nada hubiera pasado, y eso no sucede. Eso no es real en el corazón de una mujer que ha sido lastimada de esa manera. Entonces yo siempre aconsejo hombres que han pasado por esto y le digo, no podés esperar eso de tu esposa, tenés que trabajar y reconstruir, porque no sos digno pues, de ser esposo ahorita, estás en un proceso de arrepentimiento. Tu pecado te quitó la dignidad. Entonces tenés que recuperar tu dignidad con frutos de arrepentimiento, ¿sí? Ese siempre es mi consejo. Como decía el hijo pródigo, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo le digo, no soy digno de ser llamado esposo. Sos un desleal. Tenés que borrar esa imagen de desleal para construir una imagen de un esposo correcto, leal, como Dios manda. Entonces tiene que haber ese arrepentimiento y pedir perdón a Dios y a las personas que hemos lastimado. El tercer paso es aceptar las consecuencias y seguir adelante. ¿Sabe algo que es verdad? El pecado Dios nos perdona, su misericordia es muy grande. La misericordia de Dios es eterna, pero el pecado tiene consecuencias. Muchos de nosotros, cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos que hemos pecado, no queremos asumir las consecuencias del pecado. Pensamos que Dios nos va a liberar de las consecuencias del pecado. No, no, no. Siembra y cosecha es un principio bíblico. Todo lo que yo siembro voy a cosechar. Eso dice la palabra en Gálatas. Todo lo que siembro voy a cosechar. Si siembro para mi carne, voy a cosechar corrupción. Si siembro para el espíritu, voy a cosechar vida eterna. Todo tiene su cosecha. Y eso debemos entenderlo. El pecado trae consecuencias. Y yo debo alzar mi cosecha y seguir adelante. Cuando yo me perdono, yo alzo mi cosecha, la mala cosecha, me la cargo en mi espalda porque es mi responsabilidad y sigo adelante. Así debemos hacer. Eso fue lo que hizo David. Segunda de Samuel 12:18. Al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, porque decían entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, ¿cuánto más se va a afligir si le decimos que el niño ha muerto? Entonces ellos estaban preocupados de que si David, pidiéndole a Dios, eso no entendieron ellos, que David le estaba pidiendo a Dios que no muera el niño, la verdad, estaba en una actitud de humildad, estaba en una actitud de volviendo a reconciliarse con Dios, estaba en esa actitud David. Ellos no entendían que estaba en ello, entonces temían de que se deprima peor al saber que el niño había muerto. Pero David, viendo a su siervo hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a su siervo, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, sí, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió su ropa y entró a la casa de Jehová, adoró y después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió.
Alguna persona con esa actitud puede decir, wow, qué tipo frío. ¿Ah? No le importó que muera su hijo, ¿por qué no lloró más? ¿Por qué esa actitud debió seguirse triste? Debió ponerse más negro y luto por un año por su hijo y tener cara de tristeza y melancolía y ese tipo de cosas. Eso no es aceptar la consecuencia y seguir adelante. Y el mismo David lo explica después en 2 Samuel 12:21. Dice, y le dijeron su siervo, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño que aún vivía, ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. O sea, no es lógico. Y aquí viene la explicación. Y él respondió, David respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Tenía una esperanza, tenía una esperanza. Y es lícito tener esperanza. Todas las esperanzas del mundo siempre son lícitas. Mas ahora ha muerto, consecuencia del pecado. Él aceptaba las consecuencias del pecado. Ahora ha muerto. ¿Para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Él estaba reconociendo, yo no soy Dios. Ya fue una decisión de Dios. El niño murió porque es la soberanía de Dios, esa decisión soberana de Dios sobre la vida y la muerte. Yo no puedo hacerlo volver. Más bien, dice David, yo voy a él, porque David sabía que iba a morir, obviamente como todo ser humano. Yo voy a él, mas él, el niño, no volverá a mí. Estaba mirando una realidad, ok, él lloró, ayunó, pidiéndole a Dios que no mate al niño, pero una vez se manifestó la voluntad soberana de Dios, él dijo, ok, la acepto, porque yo no soy Dios. Igual yo voy a morir y voy a ir a él. ¿Ok? Esa misma actitud es lo que nos lleva a aceptar que pecamos, que el pecado tiene consecuencias, que yo tengo que cargarla, nadie más la va a cargar por mí, porque nadie puede cargarla por mí. Y me la cargo encima porque es mi carga y sigo adelante. Mira, Jesús nos dio ese ejemplo, ¿no? Estaba en Getsemaní cuando él suda sangre. En Marcos 14:36, Marcos 14:36, él ora así, dice, Abba, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ahora, ¿por qué Jesús estaba sufriendo si él no pecó? ¿Qué consecuencias Jesús estaba cargando sobre sí si él no pecó? Él no sembró mal, él no sembró pecado en su vida porque él no pecó. Pero Gálatas 3:13 nos explica qué pasó. Dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 4, Gálatas capítulo 4, verso 4 y 5 dice la palabra del Señor, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cristo se cargó en su espalda la cosecha nuestra de nuestros pecados. Por eso es que alguien tenía que cargarla. Eso es lo que Dios dispuso, es una ley, toda alma que peca debe morir, el precio del pecado es muerte, eso está escrito en la palabra. Entonces,
para que nosotros no muramos eternamente, alguien tenía que morir para pagar los pecados. Alguien tenía que cargar la consecuencia del pecado. Y esa fue una decisión de Cristo. Pero obviamente esa era una carga pesadísima, muy fuerte cargar con los pecados de la humanidad. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, él asumió esa, pero estaba sufriendo. La carga era muy pesada, por eso él oraba y decía, si te es posible, pasa estas cosas, aparta de mí esta copa de sufrimiento, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la copa no pasó porque alguien tenía que recibir, llevar la cosecha, cargar la cosecha, que era nuestra. Entonces el Señor nos muestra que al final él tuvo que ser azotado, humillado, avergonzado, vituperado, todo lo que le hicieron, lo clavaron en la cruz, le colocaron corona de espina, lo mataron por nosotros. Y él asumió la consecuencia y siguió adelante para el propósito que vino, sabiendo que Dios estaba con él y que Dios lo levantaría, ¿no? Entonces, ese proceso debemos hacer cuando nosotros pecamos, cuando ofendemos. El lidiar con la ofensa significa que debemos aceptar la consecuencia de nuestro pecado para poder seguir adelante. Si yo no acepto las consecuencias de mi pecado, yo voy a vivir siempre atrás, siempre para atrás. No voy a poder planificar mi futuro porque estoy siempre atrás. Estoy con una deuda. No se la entrego a Cristo. Mi pecado no se lo entrego a Cristo. Entonces yo sigo con la deuda porque no acepto que Cristo pagó mi deuda. Ahora, ¿qué pasa cuando en mi corazón yo no puedo perdonarme? Esa es una pregunta para todos nosotros. ¿Qué hay dentro de mí cuando, dentro de mi corazón, cuando yo no puedo perdonarme? Te hago unas preguntas para que analices. Si vos no podés perdonarte a vos mismo y entendiendo que la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad, ¿no estás creyendo eso? Si vos no te podés perdonar a vos mismo, significa que esto que dice Cristo, que Él nos redimió de la maldición, que Él murió para redimir y que nosotros seamos adoptados por Dios, ¿no lo crees? Entonces, si es así, te hago una pregunta, ¿la sangre de Cristo es suficiente para vos o no alcanza? Las personas que no se perdonan a sí mismos es una tremenda soberbia. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo cubre los pecados de todas las personas, menos la mía. Eso es lo que estoy diciendo, si yo no me perdono a mí mismo. La sangre de Cristo le sirve a todos menos para mí. Entonces, yo soy Dios o más que Dios. Eso se llama idolatría a mí mismo. Porque la sangre de Cristo no es suficiente para mí. Y nosotros debemos entender esto, de que Dios nos perdona a todos, no porque seamos buenas personas. Dios en realidad nos perdona porque Él es bueno y misericordioso. No es por mérito nuestro. El perdón de Dios no es por mérito nuestro. Por lo tanto, si yo no me quiero perdonar, y yo siempre digo, no, Dios no me perdona, Dios no me va a perdonar, este pecado que tengo es tan grande que Dios no me puede perdonar, entonces Dios no es tu Dios, vos sos tu Dios, porque entonces la sangre de Cristo no es suficiente. Dios nos perdona por amor.
Hay muchas personas que viven la vida pensando que la vida se trata de cuán grande es la persona, cuán grande soy vos, y eso no es verdad. La vida se trata de quién es Dios y cuán grande es Él para vos, para tu vida. De eso se trata la vida, no de cuán grande sos vos o cuán grande soy yo. La vida se trata de cuán grande es Dios para vos en tu vida, para mí en mi vida. De eso se trata la vida. Nosotros debemos reconocer de que la sangre de Cristo es suficiente para cubrir cualquier pecado que yo cometí. Yo aprendí eso y yo me siento libre de mi pasado. No soy perfecto ni lo voy a hacer, pero yo tuve un pasado muy malo. Y ahora entiendo de que Dios me perdonó. Entendí hace años que Dios me perdonó. Por lo tanto, yo no me jacto ni me enorgullezco de mi pasado, pero yo no vivo en mi pasado, porque yo sé que Dios me perdonó. Entonces debemos reconocer que somos perdonados por el sacrificio en la cruz y por la resurrección de Cristo, y que es un acto de amor incondicional por nosotros. Entonces, para cerrar rapidito, primer paso, yo debo reconocer que he pecado. ¿Contra quién? Debo, perdón, entender cuál es mi pecado. Debo saber cuál es mi pecado. Debo reconocer cuál es mi pecado y contra quién he pecado. Segundo, debo arrepentirme y pedir perdón. Y no buscar elogios por pedir perdón. Hay gente que se arrepiente y pide perdón y espera ser elogiada. No, no, no. ¿Sabe? Cuando nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón, debemos recitar esa parábola que dice el Señor sobre el siervo. Siervo inútiles somos porque hemos hecho lo que teníamos que hacer. ¿Me entiende? Quien se arrepiente y pide perdón no ha hecho nada de más. Ha hecho lo que tenía que hacer. Entonces nadie puede esperar elogio por arrepentirse y pedir perdón. Debe hacerlo con humildad. Si yo espero elogio para mostrar arrepentimiento y pedir perdón, lo estoy haciendo en soberbia. Soy un fariseo si hago eso. ¿Ok? Entonces, arrepentirse y pedir perdón. Tercer paso, aceptar las consecuencias de mi pecado. Recoger mi cosecha para seguir adelante. No esperar que otros recojan mi cosecha. El pecado tiene consecuencias. Es perdonado por Dios, pero tiene consecuencias. No nos libramos las consecuencias porque Dios es justo. Y el que siembra va a cosechar. Vos tenés que seguir tu vida hacia adelante hasta que se acabe esa cosecha. ¿Por qué se va a acabar esa cosecha? Porque ya desde que te arrepentiste y pediste perdón, comenzaste a sembrar semilla buena, ya no semilla mala, ya no semillas de ofensa, ya no semillas de maldición, sino semillas de bendición. Por lo tanto, esa semilla de bendición que sembraste, vas a cosechar en algún momento, pero tiene que pasar el tiempo hasta que se acabe la cosecha, fruto de la mala semilla que sembraste a través de la ofensa, a través de la maldición. Para seguir adelante es así. Nadie más va a cargar tus cosas, solo tú puedes cargarlas. Aceptar las consecuencias y seguir adelante y reconocer de que el perdón de Dios no es porque nos lo merecemos, el perdón de Dios es por su amor incondicional para con nosotros. Ok, entonces yo quisiera, para cerrar este año, generalmente hacemos grupos pequeños, pero hoy quisiera que hagamos una oración aquí en el grupo todos, una, una reflexión guiada este, para todos nosotros, buscando eso, ¿sí? Pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude en este proceso, ¿sí? Entonces, quisiera por favor que todos ahí
pidan al Señor primero humildad. Todos nosotros pidamos esa humildad, pidamos reconocer la verdad, cuál es nuestra responsabilidad en los relacionamientos con personas que hemos lastimado y con Dios, que hemos pecado contra Él, y que el Espíritu Santo nos ayude en estos pasos, ¿ok? Y quiero que juntos podamos seguir lo que dice el Salmo 51. Entonces, ora al Señor, yo te guío en esto. Ten piedad de mí, Dios, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Señor, sabemos que tu misericordia se renueva todos los días para con nosotros. Lávanos, Señor. Dígale al Señor, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que soy pecador. Reconozco que tengo rebeldía muchas veces. Reconozco, Señor, que mi pecado está delante de mí. Reconozco, mi Dios, que he pecado contra ti, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Reconozco que he lastimado personas, personas que confían en mí, personas que esperan recibir de mí amor, pero en lugar de darles amor, he lastimado, he ofendido. Personas que esperaban, Señor, que yo esté presente y no estuve presente. Padre Dios, te pido perdón. Te pido perdón, Señor, por lo que he pecado. Ayúdame, Señor, a perdonarme a mí mismo. Ayúdame, mi Señor, a reconocer que soy pecador. Ayúdame a arrepentirme de mis pecados. Ayúdame a pedir perdón, Señor, a las personas que tengo que pedir perdón. Espíritu Santo de Dios, ayúdame a llevar la carga de la cosecha de mi pecado, a aceptar las consecuencias, Señor, de mi pecado y seguir adelante en un nuevo camino, en una siembra, Señor, que va a ser dirigida por tu Espíritu, con buena semilla, semilla que es tu palabra, Señor, semilla de bondad, semilla de caridad, semilla de comprensión, semilla de empatía, semilla de amor, Señor, para contigo y con las personas. Espíritu Santo de Dios, ayúdame a que yo pueda reflejar el amor de Dios en mí y que pueda ser ese canal de amor, ese canal tuyo, mi Dios, para que las personas te reciban. Ayúdame, Señor, a reconocer que tú me perdonas porque me amas, más allá de lo que yo hubiera hecho, más allá de mi pecado, más allá de mis acciones, tú tienes un amor incondicional conmigo, porque soy tu hijo. Reconózcase usted como su hijo, como su hija de Dios. Dígale, soy tu hija, soy tu hijo, Señor. Abba, Padre. Tú nos enseñaste, Jesús, a decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Sí, Señor, tú eres mi Padre, dígale. Espíritu Santo de Dios, enséñanos a ser hijos. Enséñanos, Señor, a aceptar esa adopción de hijos a través de nuestro Señor Jesucristo. Enséñanos a buscar esa semejanza a Cristo. Enséñanos a buscar a ser semejante al varón perfecto, que es Cristo Jesús.
Y Señor, que podamos cerrar este año, este ciclo, reconociendo estas cosas en nuestro corazón, recibiendo la buena cosecha de lo que sembramos bueno, pero también no negando llevar la mala cosecha de lo que sembramos malo. Señor, ayúdanos a desarraigar la semilla mala en nuestro corazón. Ayúdanos a desarraigar, Señor, la cizaña de nuestro corazón. Eso que perjudica nuestra relación contigo. Ayúdanos, Señor, a reconocerlas y a sacarlas. Para que el próximo año, Señor, seamos esos agentes tuyos de bendición para nuestra familia, para nuestra sociedad, nuestra iglesia, nuestro entorno, el ministerio que tú nos has dado. Padre, en el nombre de Jesús, que este próximo año sea un año, Señor, para todos los que estamos aquí, de buena siembra, Señor, para luego cosechar buena cosecha, buen fruto. Guíanos, Señor, que no haya en nosotros maldad, líbranos de nuestra maldad. Y ante todo, Señor, que no haya soberbia, sino humildad y perdón a nosotros mismos. Dígale al Señor, yo me perdono, porque tú me perdonaste, Señor, en Cristo Jesús, tú me perdonaste. Cristo llevó todos mis pecados. La sangre de Cristo es suficiente para lavarme de todos mis pecados. Reconozco, Señor Jesucristo, que tú eres mi Salvador, mi Redentor, y que tú me redimiste y me hiciste hijo de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu amor. Amén. Amén.